Según la tradición venezolana, La Llorona fue una mujer joven y hermosa que vivía en una pequeña comunidad rural. Se enamoró de un hombre adinerado, pero él la rechazó por su condición humilde. Desesperada y cegada por el dolor, buscó consuelo con otro hombre, con quien tuvo un hijo. Pero el destino le jugó una cruel trampa. Un día, el hombre rico regresó, arrepentido, y le propuso matrimonio. Ella aceptó sin dudar, pero había un problema. Su hijo era un obstáculo para la nueva vida que soñaba. El remordimiento la consumía, pero su ambición fue más fuerte. En una noche oscura, caminó hasta la orilla de un río, donde el agua reflejaba el brillo de la luna. Con el corazón lleno de angustia, tomó a su pequeño en brazos y lo hundió en el agua hasta que dejó de moverse. Cuando volvió a casa, lista para comenzar su nueva vida, descubrió que todo había sido en vano. El hombre al que tanto amaba la despreciaba aún más al enterarse de su crimen. Presa de la desesperación y la culpa, corrió de vuelta al río, llorando y gritando por su hijo, pero era demasiado tarde. Se dice que se sumergió en el mismo río donde lo ahogó, condenándose eternamente. Desde entonces, su espíritu vaga sin descanso, buscando a su hijo perdido, llorando en las noches de luna llena. Sus apariciones en los llanos venezolanos. Los llaneros aseguran que la Llorona recorre los caminos solitarios, vestida de blanco, con su largo cabello cubriendo su rostro. Quienes la han visto dicen que su silueta parece flotar y que su lamento es un sonido que nunca se olvida. Lo más aterrador es que su lamento engaña. Si la escuchas cerca, en realidad está lejos, pero si la escuchas a lo lejos, significa que está justo detrás de ti. Algunos viajeros han asegurado haber sentido su frío aliento en la nuca, y hay historias de hombres que, tras escuchar su llanto, desaparecieron misteriosamente o fueron encontrados con la mirada perdida, sin poder hablar jamás. Mito o realidad. Para muchos, la Llorona es solo una leyenda para asustar a los niños y evitar que salgan de noche. Pero en los pueblos más alejados de Venezuela, hay quienes juran haberla visto, haber escuchado su llanto y haber sentido su presencia. La próxima vez que camines por los llanos en una noche oscura y oigas un lamento a la distancia, reza, no mires atrás y sigue caminando. Mi nombre es Ramón Gutiérrez, y esto que voy a contarles sucedió hace más de 20 años, cuando aún trabajaba como peón en una finca ganadera en los llanos de Venezuela. Hasta el día de hoy, no puedo olvidar lo que viví aquella noche. Era cerca de la medianoche y me encontraba solo, cuidando un grupo de reses cerca del río Apure. La noche estaba pesada, el aire denso, y el único sonido que rompía el silencio era el croar de los sapos y el murmullo del agua corriendo. De pronto, un escalofrío me recorrió la espalda. Fue una sensación extraña, como si el ambiente se hubiera congelado de repente. Los animales comenzaron a inquietarse, y los caballos, que hasta ese momento habían estado tranquilos, empezaron a relinchar y a moverse nerviosos. En ese momento la escuché, un lamento profundo, desgarrador, que me puso los pelos de punta. Venía de lejos, o al menos eso pensé al principio. Era un quejido lastimero, como el llanto de una mujer en pena. Me quedé helado. En los llanos todos hemos escuchado la historia de la Llorona, pero hasta ese momento yo no creía en esas cosas. El llanto se hizo más fuerte. Mi cuerpo entero se paralizó cuando entendí lo que eso significaba. Si la escuchaba cerca, en realidad estaba lejos, pero si la escuchaba lejos, era porque estaba justo detrás de mí. El miedo se apoderó de mí. Agarré mi machete con fuerza, pero sabía que de nada me serviría contra lo que fuera que estuviera allí. Poco a poco, con el corazón latiéndome en la garganta, me di la vuelta. Y ahí estaba, a la orilla del río, envuelta en un velo blanco, con su cabello largo cubriéndole el rostro. Su silueta parecía flotar sobre el agua.
Sentí que mi sangre se helaba en mis venas cuando vi que sus pies no tocaban el suelo. No podía ver su cara, pero su llanto, ese llanto me perforaba el alma. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas no me respondían. Sentí que el aire me faltaba y que algo invisible me empujaba hacia ella. Un susurro gélido me rozó la oreja, y en ese instante supe que si me quedaba un segundo más, no viviría para contarlo. No sé cómo, pero reuní fuerzas y salí corriendo como nunca en mi vida. No me atreví a mirar atrás. Corrí hasta llegar a la finca y me encerré en la casa. Esa noche no dormí. Al día siguiente, los otros peones notaron que estaba pálido y asustado. Cuando les conté lo que había visto, solo asintieron con gravedad. «¿La viste?», dijo uno de ellos. Pocos pueden decir eso y seguir con vida. Desde ese día, nunca volví a salir solo de noche por los llanos. Porque ahora sé que, cuando el viento arrastra un lamento en la oscuridad, es mejor no mirar atrás y seguir caminando. Mi nombre es Luis Alberto Morillo, y lo que voy a contarles me ocurrió en abril de 1998, cuando tenía 24 años. En aquel tiempo trabajaba como peón en el hato La Candelaria, una finca ganadera ubicada cerca de San Fernando de Apure, Venezuela. Siempre he sido un hombre de campo, criado entre caballos, ganado y largas jornadas en los llanos. Nunca fui de los que creen en cuentos de espantos, pero esa noche cambió mi vida para siempre. Era el 13 de abril, una noche calurosa y sin luna. Me tocaba hacer guardia para vigilar el ganado, porque días antes unos zorros habían atacado a unos terneros. Como siempre, me fui con mi linterna, machete y un termo con café, y me instalé cerca de un corral de madera, a unos 200 metros de la casa principal del hato. Todo estaba en calma, solo se oía el croar de los sapos y el lejano canto de los búhos. Pasada la 1 de la madrugada, el ambiente cambió. Un viento frío recorrió el llano, algo muy raro en esa época del año. Los caballos, que estaban atados cerca, empezaron a inquietarse, pateaban el suelo y bufaban. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo escuché. El lamento en la oscuridad. Un llanto, bajo, como el gemido de una mujer, pero con algo extraño, algo que no sonaba humano. Venía desde el camino de tierra que llevaba al río, a unos 500 metros de donde yo estaba. Lo primero que pensé fue que alguna mujer del hato se había perdido o estaba en peligro. ¿Pero qué hacía alguien por ahí a esa hora? El llanto se hizo más fuerte. Y entonces recordé lo que decían los viejos llaneros. Si la escuchas cerca, está lejos, pero si la escuchas lejos, está justo detrás de ti. Un escalofrío me recorrió la espalda. Iluminé con la linterna el camino, pero no vi nada, solo la brisa moviendo los pastizales. Los perros del hato estaban escondidos, temblando bajo el corredor de la casa. Nunca los había visto así. De repente, un olor a agua estancada y flores podridas inundó el aire. Un hedor fuerte, como el de algo muerto. Y fue entonces cuando la vi. A unos 50 metros de distancia, en medio del camino de tierra, estaba una mujer vestida de blanco. Su vestido parecía flotar con el viento, pero lo más aterrador era su cabello negro y largo cubriéndole completamente el rostro. Se quedaba ahí, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo, como si me escuchara a mí. Mis piernas no me respondían. Intenté gritar, pero no pude. Y entonces empezó a moverse hacia mí. No caminaba, se deslizaba, sin hacer ruido, como si no tocara el suelo. En ese momento, sentí un frío en la nuca, como si alguien me soplara directo en la piel. Dios mío, estaba detrás de mí también. El terror me invadió. Solté la linterna y corrí con todas mis fuerzas hacia la casa principal del hato. Los caballos relinchaban como locos, y los terneros bramaban de miedo.
Cuando llegué, me encerré y desperté a los otros peones. Al contarles lo que vi, los más viejos solo asintieron con la cabeza. Tú la viste. Pocos pueden decir eso y seguir vivos. A la mañana siguiente, fuimos con el caporal a revisar el sitio. La linterna estaba allí, pero la batería estaba completamente agotada, aunque la había cargado el día anterior. En el suelo había huellas, pero no eran de pies, sino de algo arrastrándose. Desde esa noche, nunca volví a hacer guardia solo. Dejé el hato a los pocos meses y me fui a trabajar más al norte, pero cada vez que regreso a los llanos, cuando cae la noche y el viento sopla frío, recuerdo su lamento. Y lo peor de todo, es que a veces, aún lo sigo escuchando.